Bueno, damos inicio a la última mesa de la mañana, de esta mañana del lunes 8 de junio, con una mesa que denominamos el multilateralismo y el regionalismo contemporáneos. Yo voy a ser moderador y va a haber 4 ponencias, una presentada por el doctor Stay, que se denomina multilateralismo y regionalismo bajo las presiones de la administración Trump. Desilus Vendrev va a exponer una ponencia denominada Instituciones Multilaterales, Desafíos y Perspectivas del Desarrollo. Ferli Alain, el doctor Ferli Alain, él es peruano, va a exponer virtualmente la ponencia Países andinos en la fragmentación del orden internacional, integración de la CAN con la Unión Europea y resiliencia de las estrategias de desarrollo sostenible. Y finalmente, la doctora Julieta Ramírez va a exponer la ponencia América Latina en el marco del foro China-CELAC. Doy la palabra, en primer lugar, al doctor Stay. Sí, Jaime, por favor, ven. Y vengan todos los ponentes, por favor, si es que están presentes, ¿no? Quiero empezar agradeciendo la posibilidad de participar en este seminario, en particular a Federico Manchón. Como se indica en la primera diapositiva, y como lo mencionó Federico, el título que yo registré es Multilateralismo y Regionalismo bajo las presiones de la administración Trump. A la hora de calcular la exposición, entiendo que son 15 minutos, Federico, algo así. Sí, 15 minutos. A la hora de calcular 15 minutos, el título se queda notoriamente grande respecto de el tiempo disponible. Por lo tanto, lo que voy a hacer es una presentación muy breve de lo que ubico como elementos centrales a tener presentes respecto de qué está ocurriendo con la estrategia desarrollada por la administración estadounidense, qué está sucediendo sobre todo en el multilateralismo. Insisto, van a ser prácticamente ni siquiera líneas de reflexión, sino líneas básicas de necesaria investigación, digamos. ¿En qué sentido creo que habría que avanzar para una adecuada ubicación de lo que está ocurriendo con la estrategia de la administración estadounidense sobre el multilateralismo y sobre las tendencias previas a la regionalización y a la formación de bloques en la economía mundial.
Ahí está indicado de manera muy genérica lo que ubico como dos tendencias profundas que hay que tener presentes. Prácticamente para entender, para explicar, para estudiar la mayor parte de lo que hoy está ocurriendo a nivel sistémico. Desde luego, los graves problemas que hoy están presentes a nivel sistémico no se agotan con la identificación de estas dos tendencias. Ninguna de ellas hace referencia al deterioro ambiental, por ejemplo, que es un tema clave y tal vez en algún sentido el más clave de todos los problemas que hoy existen. Pero bueno, que tiene que ver con el tema que pretendo desarrollar, son estas dos tendencias que llamo profundas. Por un lado, el deterioro hegemónico de los Estados Unidos y todo lo que está resultando de ese deterioro, incluyendo un escenario caracterizado por altos niveles de incertidumbre, que es lo que voy a destacar al final de mi exposición, y en el cual hay un avance evidente de un conjunto de países. Lo resumo con la idea de BRICS, se podría hablar de economía emergente, etcétera, y en particular de China. Creo que los conflictos, las tensiones, las redefiniciones que se desprenden de ese deterioro estadounidense y de el posicionamiento de otros países está atravesando la mayor parte de lo que hoy ocurre a nivel mundial. Y en segundo lugar, también como tendencia profunda, la estrategia y los contenidos de esa estrategia en lo que respecta al posicionamiento global de los Estados Unidos. También ahí están ocurriendo cambios que han demostrado una gran capacidad de impactar al orden internacional, empezando por el hecho de que esa estrategia se define desde una gran economía, más allá del deterioro que pudiera estar presente en la hegemonía estadounidense. No cabe duda que estamos hablando de una economía de primer nivel, de una economía con un tamaño no solo geográfico, por supuesto, sino con un tamaño y con un peso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde luego desde el punto de vista militar, que es muy grande. ¿Ya? Por lo tanto, el posicionamiento estadounidense frente al resto del mundo es un dato central a tener presente, con todo lo que ese posicionamiento implica. ¿Ya? Ahí hay una pequeña lista mínima de los componentes de lo que hoy se identifica como principales contenidos de la estrategia estadounidense, de la administración Trump, no solo de posicionamiento internacional y de relación con el resto del mundo, sino también de redefinición interna. ¿Ya? Esa lista que se presenta ahí fácilmente podría ser más larga. Está el negacionismo climático como un principio de la administración estadounidense. Está la criminalización y persecución de los migrantes también, como otro principio que ha estado siendo desarrollado con mucha fuerza. Está el tema del nacionalismo económico y todo lo demás que aparece ahí. ¿Ya? La multiplicación de operaciones y conflictos militares, la multiplicación del proteccionismo, la guerra comercial que Estados Unidos ha venido manteniendo con distintos países, las pretensiones de apropiación territorial, ¿ya? Pretensiones en algún sentido, Groenlandia, Panamá, y apropiación de hechos si uno piensa en lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Venezuela. ¿Ya?
Y como lo que más me interesa destacar es el unilateralismo y un ataque sistemático al multilateralismo de parte de la administración estadounidense. Entonces, como digo, me interesa identificar algunas líneas de investigación acerca de cómo abordar este tema, de lo que viene ocurriendo, ¿ya?, con el posicionamiento global de los Estados Unidos y con lo que ese posicionamiento está significando para el orden multilateral preexistente. Son esas cuatro cosas a las cuales me voy a referir muy rápidamente, dedicándole 2 minutos a cada una. Por un lado, ¿qué cosas son importantes tener presentes hoy en términos de definiciones estadounidenses frente al resto del mundo? En segundo lugar, ¿qué habría que revisar para atrás respecto de esas definiciones que hoy toman fuerza? En tercer lugar, también revisar para atrás lo que ha sido el multilateralismo. Y en cuarto lugar, cerrar simplemente destacando el muy alto nivel de incertidumbre que hoy está presente respecto de lo que vaya a ocurrir con el orden multilateral como consecuencia del escenario de absoluta incertidumbre y de conflictos que están presentes respecto de ese orden. Entonces, muy rápido, así como señale, hay dos documentos que yo creo que son clave, ¿ya? Por un lado, la estrategia de seguridad nacional, que en su momento fue bastante, circuló bastante, digamos, ¿ya?, y que fue formulada por la presidencia actual de Estados Unidos en noviembre del 2025. Y por otro lado, la decisión tomada también por el Ejecutivo estadounidense de retiro de distintos organismos multilaterales, ¿ya? Ahí hay un pedazo de foto de los dos documentos oficiales que tienen que ver con cada una de esas dos cosas. Las destaco, no son los únicos documentos, por supuesto, pero me parece que son claves para entender los ejes que guían la estrategia estadounidense frente al resto del mundo. Respecto del primero, de estrategia de seguridad nacional, ahí copié una serie de párrafos, unos pocos párrafos, el documento tiene 20 páginas o algo así, sin tocar a América Latina, que no es el tema, pero la verdad es que una parte muy importante del documento tiene que ver con América Latina, tiene que ver con el corolario Trump de la doctrina Monroe, ¿ya? Y América Latina aparece como la primera de las regiones que se enumeran en el documento. Lo cual desgraciadamente creo que se corresponde a la lógica que está siguiendo la administración estadounidense. Empecemos por ordenar lo nuestro, entre comillas, como queramos llamarle, nuestro patio trasero, etc. Y sí, está claro que ha habido un intento de reordenamiento de lo que aparecía como espacios relativamente díscolos, ¿ya?, como que no estaban suficientemente alineados. Lo dejo hasta ahí porque no es el tema. De ahí no menciono nada que tenga que ver con América Latina en esos párrafos que tomé, ¿ya?, pero sí con la idea que creo que es central de América primero. Por supuesto, la otra consigna es hagamos América grande de nuevo, pero que la idea de América primero es la que atraviesa este documento de estrategia de seguridad nacional, ¿ya? Es lo que se repite a lo largo del documento. Vamos a hacer y dejar de hacer frente al resto del mundo todo lo que se desprenda
de que pongamos en primer y casi en único lugar de prioridad a América. América, por supuesto, Estados Unidos de América. No es la región de ninguna manera, es Estados Unidos. Creo que esa idea es central. Lo dejo hasta ahí para no demorarme. Además hay un tono de soberbia impresionante en esta estrategia de seguridad nacional, en términos de las capacidades estadounidenses, del futuro esplendoroso que va a tomar cuerpo en ese país y de lo mucho que se ha hecho, entre otras cosas, en el documento se dice, a favor de la paz. Esta idea de las 8 guerras que Trump logró parar, que logró revertir, digamos. El segundo documento es el memorándum presidencial donde se da la orden de reducir de manera brutal, de manera sustancial, la participación estadounidense en organismos internacionales. ¿Ya? Allí solo los 2 primeros párrafos son citas y lo de abajo, las 2 palomas, son la síntesis de dónde están las reducciones. ¿Ya? En total, Estados Unidos se está saliendo de 66 organismos internacionales, de los cuales 35 son organismos que no pertenecen a Naciones Unidas y los otros 31 sí pertenecen. ¿Ya? ¿De qué organismo se sale? Así dicho muy sintéticamente, se sale de todo lo que tenga que ver con ambiente, con medio ambiente, incluyendo ONU Agua, ONU Océanos, el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático se retira de ese grupo, ya se había retirado del Acuerdo de París. ¿Ya? Entonces, un tema central que a Estados Unidos no le interesa y para el cual no está dispuesto a aportar recursos es todo lo que tiene que ver con el ambiente. ¿Ya? Y hay otros temas, todo lo que tiene que ver con democracia, todo lo que tiene que ver con género, temas más puntuales, explotación infantil, explotación de niños en situaciones de guerra, los temas de población, como parte del ambiente, el tema de deforestación, que sale del organismo que estaba viendo eso, etc. A esto habría que agregarle la disminución radical de la USAID, de la Agencia para la Cooperación Internacional que ocurrió antes de este memorándum. ¿Ya? Más o menos la idea es que le recortaron las actividades y los fondos a la USAID en un 80%, y hay algunos balances de qué impacto está teniendo eso. Ya incluso artículos publicados de carácter científico, etcétera. Y ahora, por ejemplo, algunos hablan de que el tema del ébola, que está tomando fuerza, tiene que ver justamente con la desaparición de recursos que antes estaban destinados a tratar ese tipo de problemas. Entonces, bueno, estos dos documentos parece que son claves para seguir lo más cercano en el tiempo. ¿Ya? Un documento de fines del año pasado y el otro de inicio de este año. Voy más rápido. Lo que llamo marco previo, ¿ya? No quedarse con la idea de que lo que está haciendo la segunda administración Trump es absolutamente nuevo, constituye un cambio radical respecto de lo que antes era la estrategia estadounidense, no solo respecto de la primera administración, sino de gobiernos anteriores. Hay elementos centrales que están siendo llevados hasta el extremo por la administración Trump
pero que no son novedad en la historia estadounidense y en la historia de la relación de ese país con el resto del mundo. No sé, proteccionismo. La ley Smoot-Hawley fue de la Gran Depresión. Fue una ley absolutamente proteccionista. En los años 70, Nixon aplicó políticas proteccionistas para frenar los desbalances estadounidenses. En los años 80, Reagan aplicó medidas de restricción voluntaria de exportaciones de parte de Japón, con el mismo fin. ¿Ya? Y así, la lista es larga. ¿Ya? Sin embargo, eso se ha multiplicado al extremo con lo que uno podría llamar la danza de los aranceles, que empezó con el llamado Día de la Libertad. Bueno, ya había aranceles previos, aluminio, coches, acero. ¿Ya? Pero bueno, el Día de la Libertad, de ahí hasta el jueves pasado, en que se anuncian aranceles para 3 países, digamos, entre ellos México, que tienen que ver con las condiciones, supuestamente, con las condiciones en que se mueven los trabajadores de los productos que se elaboran y que entran a Estados Unidos, con la trata de personas, digamos. ¿Ya? Hay un vaivén interminable de medidas. Entonces, hay una historia larga previa, ¿ya? No solo de medidas de carácter proteccionista, sino de sanciones estadounidenses hacia el resto del mundo. Eso se ha llevado al extremo con Trump, ¿ya? Pero ahí hay una pequeña lista de sanciones de cuándo empezaron. Y bueno, 1979, 1950, etcétera. ¿Ya? O sea, no es para nada que Trump esté inaugurando una estrategia de sanciones hacia el resto del mundo. ¿Ya? Aunque esas sanciones se han venido multiplicando en las presidencias recientes de Estados Unidos. Lo segundo, ya no como marco en términos de tendencia, sino marco teórico, bueno, hay documentos que es necesario tener presentes para entender cuál es la estrategia estadounidense frente al multilateralismo y frente al resto del mundo en general. El documento que se llama Mandato para el Liderazgo, de la Fundación Heritage, ¿ya? El documento de 2025 es el octavo de esta fundación, con ese título. Desde Reagan empezaron a sacar, cada vez que había elecciones, publicaban Mandato para el Liderazgo conservador. A veces el gobierno era conservador y tomaba mucho de ese documento, y a veces era demócrata y el documento no se tomaba. Ese documento es importante. Hay parte de ese documento que se están tomando, ¿ya?, en la definición actual de la estrategia estadounidense frente al resto del mundo. En particular hay 2 o 3 capítulos de ese documento, el 9, que tiene como título Agencia para el Desarrollo, el capítulo 9 del documento, y el capítulo 26, que tiene 2 textos. Uno de ellos, el capítulo 26, es sobre comercio. Uno de los 2 textos es de Peter Navarro. Peter Navarro es el principal asesor para temas comerciales, el que ha encabezado la política arancelaria que ha impuesto Trump, el que ha empujado la política de guerra comercial con China, etcétera. Tiene varios libros escritos, pero bueno, él está a cargo de ese documento, de ese capítulo. Y además están los libros que ha escrito Trump. Ahí menciono 3. ¿Ya?
que, bueno, conviene tenerlos presentes. Tercer punto. También mirando hacia atrás, tampoco se trata de que a partir de un multilateralismo boyante que gozaba de muy buena salud, de repente haya caído esta debacle trompista. ¿Ya? El multilateralismo venía atravesando por problemas desde hace ya tiempo, ¿ya? Problemas serios, una pérdida de eficacia en lo que se supone que es el objetivo básico de la arquitectura multilateral, que es la preservación de la paz. Es cosa de ver la Carta de Naciones Unidas, digamos. Ya había un conjunto de problemas y de tendencias negativas que se habían venido acumulando. Y lo que ocurre con la actual estrategia estadounidense es que eso se multiplica y en algún sentido toma direcciones distintas. ¿Ya? Hace mucho tiempo se venía reclamando la necesidad de que Naciones Unidas tuviera mayor capacidad de acción. ¿Ya? Que tuviera mayor capacidad de acción en lo que respecta a la Asamblea General, cuyos acuerdos son prácticamente simbólicos, no son acuerdos que haya que cumplir, y capacidad de acción respecto del Consejo de Seguridad, que sí tiene la posibilidad de imponer, pero donde el tema del veto ejercido por los principales países ha estado presente, yo diría, prácticamente desde siempre. Entonces, había un problema acumulado de pérdida de eficacia del sistema de Naciones Unidas, de la organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Y sobre eso cae la estrategia trompista, digamos, ¿ya? Que es una estrategia no destinada a multiplicar la capacidad de Naciones Unidas, que era un poco el reclamo previo de otros países, sino más bien a nulificar a Naciones Unidas. ¿Ya? Se multiplica la práctica estadounidense de pasar a llevar a Naciones Unidas, de no cumplir con los acuerdos de Naciones Unidas. El tema de Palestina, el tema de Cuba son excelentes ejemplos de problemas respecto de los cuales hay una inmensa mayoría que pide que se hagan cosas y Estados Unidos se niega a hacerlo. Entonces, lo que ha hecho Trump no es estrictamente nuevo, aunque ha profundizado esa falta de interés y falta de respetar la normatividad internacional existente. Me salto una lista que uno podría hacer de cómo el tema de la mejora de Naciones Unidas, el fortalecimiento de la Asamblea General, la redefinición del Consejo de Seguridad en términos del número de miembros y de cuáles tienen derecho a veto, ¿ya? Uno podría hacer una lista larga de cómo eso se ha venido discutiendo en Naciones Unidas. Algunos de esos temas aparecieron a fines de los años 70, ¿ya? Como temas que había que abordar. ¿Ya? Se han nombrado comisiones. La referencia a esos temas aparece en todos los informes anuales de los secretarios generales de Naciones Unidas. Aparecen los grandes planes de Naciones Unidas. Aparece en los objetivos del desarrollo del milenio, los objetivos del desarrollo sustentable, etcétera, etcétera. Y sin embargo, de eso que estoy diciendo, no de otros aspectos administrativos y operacionales, pero de estos grandes problemas no ha habido prácticamente ningún avance. Hay ya una lluvia de documentos y además una cantidad de propuestas hechas por distintos grupos de países de qué hacer con el Consejo de Seguridad, cómo fortalecer la Asamblea General, pero no ha habido nada en concreto. Uno de los problemas es que, lo menciono muy al pasar, el modificar
el veto que tienen los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad implicaría que ellos mismos estuvieran de acuerdo en no ejercer ese veto y en aceptar la modificación. Con que uno de ellos no acepte la modificación, hasta ahí quedó por la normativa actual de Naciones Unidas. Termino solo con la idea de enormes niveles de incertidumbre. Solo destaco que esa incertidumbre es extrema. Están ocurriendo cambios muy profundos en el orden multilateral. Hay una evidente crisis del orden liberal definido en la inmediata posguerra y que guió a esa estructura multilateral. Hay en buena medida un quiebre en distintos sentidos de esa estructura, pero desde luego que es imposible saber hacia dónde va. Eso no es nuevo. Nunca se puede saber desde dentro de la crisis cómo ella va a ser superada. Uno a lo más podrá definir probabilidades, trayectorias en plural, posibles, etc. Y creo que estamos en esa situación. Estamos en una situación de transición en que no cabe duda que lo previo ya no sirve, ya sea que lo previo sea la hegemonía estadounidense o el orden multilateral tal como estaba definido, pero no es nada claro qué es lo que lo va a reemplazar. Lo dejaría hasta ahí. Gracias. Bueno, gracias Jaime. Le damos la palabra al doctor Vendref de Silus y nos va a exponer la presentación Instituciones Multilaterales, Desafíos y Perspectivas del Desarrollo. Hola, hola. Bien, buenas tardes y gracias, doctor Manchón, por la invitación. Gracias a todos aquellos que hicieron posible este evento. Lo interesante es ver cómo muchas de las cosas que han hablado hoy, cómo se relacionan a través de una crisis del multilateralismo, de las instituciones multilateralismo que estamos hablando, ¿no? Quiero empezar con algo, un politólogo francés, Chalgave, decía, si uno duerme en 1890 y se despierta en 1920, no entiendes nada porque la Primera Guerra Mundial ya pasó. Si duermes en 1920 y te despiertas en 1950, tampoco entiendes nada. El mundo se divide en dos, este, oeste, Estados Unidos, la Unión Soviética. Y si seguimos igual de 1950 y a 1980 no entendemos nada, Nixon, como ha dicho el profesor Stein, puso en crisis con el fin del acuerdo de Bretton Woods. Y de 90, despiertas a 2000, ya tenemos a China amenaza. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando la realidad económica, social, choca con las instituciones son las que tienen que cambiar, ¿no? Entonces, hoy en día estamos en una situación donde hay unas grandes crisis. Lo que voy a presentar de una manera rápida es algunos antecedentes de instituciones multilaterales, aportaciones de David Mitrani, especialmente de la ONU, un debate teórico rápido donde vamos a hablar también de la creación de grandes instituciones que conocemos como Banco Mundial, etc. Y las instituciones multilaterales y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y el resultado, ¿no? Aquí incluso vamos a regresar a
a lo que el profesor Fusaro nos dice ahorita sobre Inglaterra. Después de la Segunda Guerra Mundial nos hemos dado cuenta, dos potencias más que nada querían ver cuál va a ser importante la estructura mundial. Tenemos la aportación de Keynes y la aportación de White. Desgraciadamente, tal cual como lo ha mencionado, Inglaterra llega muy débiles en la negociación. Pero Keynes sabía que las instituciones se iban a colapsar. Por eso quería crear lo que se llamamos el Bancor, ¿no? Y es casi si tendrían que escribir al estilo, si tendrían que escribir un libro, ¿no? Sería Crónica de un desastre anunciado, ¿no? Porque decía Keynes, ¿qué va a pasar cuando Estados Unidos va a tener déficit en su balanza comercial? ¿Qué va a pasar con los excedentes? ¿Va a haber suficiente oro para pagarlo? Y tal cual como menciona el profesor Stein, Richard Nixon no tuvo otra opción que declarar la no convertibilidad del dólar. Desde ahí empezamos a ver cómo las instituciones no pueden aguantar cuando la realidad económica social se enfrentan. Aquí tenemos a Mitrani, hablar un poco del aspecto teórico que cree profundamente sobre las instituciones de estabilidad económica. Y White defendía un sistema monetario internacional centrado en el dólar, propuso el FMI, Banco Mundial, ¿no? Un enfoque de homogeneidad monetaria, disciplina macroeconómica, liderazgo estadounidense. Cambio White, Keynes es diferente, como hemos dicho, quería un Bancor para poder quitar fuerza, pero las instituciones internacionales funcionan a través del quien gana la guerra, quien tiene la mayor fuerza, su poder termina a aterrizarse. Después podemos hablar un poco de Martin Simmons y de Ernst Hans. Ahí es más bien funcionalistas, qué es lo que piensan, hablan de un concepto de spillover. Dentro de este concepto, dentro de las instituciones, conformemente pasa el tiempo, como dicen, ¿no? El desarrollo de los acontecimientos crea su propia lógica. Entonces era normal de que la lógica que iba a crear las instituciones, los problemas internos, iban a provocar ciertos conflictos y cambios, sin olvidar la asimetría misma que existe entre los países. Incluso ahí para más adelante, cuando vamos a hablar de la conclusión, incluso la CEPAL, igual que Danny Wodrick, ha hablado de dos puntos importantes, lo que se llama velocidad y geometría variable. Porque hoy en día, si estamos hablando del Congreso de Panamá, de una integración latinoamericana, pero podemos poner todos los países latinoamericanos verlos en un solo ángulo. Podemos ver un Brasil, un Chile, una Argentina, países fuertes, Colombia de América Latina, con una economía diferente, con otras economías del Caribe, países que dependen mucho todavía de la agricultura y del turismo, ¿no? Entonces, de eso también vamos a terminar con la conclusión. Aquí también tenemos un concepto del CEPAL, ¿no? Que considera las dinámicas centro-periferia todavía, ¿no? Que sigue dentro de la discusión. Y pasamos un poco de post-keynesiano, como olvidar a Crotty, igual Minsky. Acá en América Latina, especialmente a México, tenemos a Cordera, tenemos a Chapoy, donde señalaron desde una visión heterodoxa y post-keynesiana que los programas de FMI han limitado la capacidad del Estado para conducir políticas de desarrollo de redistribución del ingreso. ¿Qué quiere decir? Es imposible concebir que las instituciones, bajo una sola medida, donde pueden entrar países en vía de desarrollo, países más atrasados o países ya desarrollados. Y tampoco podemos olvidar la participación de Minsky
que ha hablado de cómo estabilizar una economía inestable, pero más bien va por el post-keynesiano hablando de la fragilidad financiera. Bien, aquí igual hay los acuerdos de Bretton Woods, por cierto, un buen material, viene de Maurice Obstfeld, 2024, que habla, obviamente lo escribe en 2024, Economic Multilateralism, 80 years after Bretton Woods, que quiere 80 años después de Bretton Woods, que ya no existe Bretton Woods, que todas las instituciones están en crisis, tal cual como lo menciona el profesor Stein. El mismo Donald Trump, a su llegada, es más, Donald Trump 1.0, si podemos llamarlo así, en su discurso en la ONU decía que hoy estamos en un mundo ya no globalizados. El futuro le pertenece al nacionalismo, no a las instituciones. Estaba diciendo esto en pleno en Nueva York, en la ONU. Tenemos Polanyi, que argumenta que las instituciones no es un self-conducting, no se funciona por sí solo. Las instituciones funcionan, depende de la fuerza de los actores que están dentro de las instituciones. Bien, para los internacionalistas, aquí tenemos la escuela neo-realistas, con Barkin, con Walls, y también más acá tenemos a Stiglitz, Woodrick, Villarreal, que ha hablado cómo las instituciones, especialmente el FMI en la crisis, si podemos llamarlo la década perdida, han obligado a unos países a utilizar algunas políticas que él considera de la 3D, de la desregulación, de la desprotección, ¿no? Y eso sabiendo que iba a generar crisis dentro del modelo institucional. Bien, aquí para mostrar algunos, porque no podemos hablar de crisis multilateralismo sin pasar por Bretton Woods, las instituciones que ellos han creado y que después ya estamos viendo que entran en grandes crisis, ¿no? La ONU, el Banco Mundial, el FMI, la Organización Internacional del Comercio, que obviamente ha pasado por un montón de procesos, muchos procesos del GATT, en fin, hasta aterrizar a la Organización Mundial del Comercio. Que sí hay hoy en día una organización que está en crisis, independientemente de todos, es la OMC, ¿no? Donde Donald Trump decide poner impuestos a todos, pero no hay nada que puede decir nada. No hay nadie, incluso las mismas instituciones, de lo que estamos hablando ahorita con la guerra que está pasando, ¿no? ¿Cuántas guerras que él ha hecho? 8, ¿no? Desde que, ¿no? Lo que hizo en Venezuela, ¿no? Y podemos seguir todavía, pero no hay ni la ONU, ninguna institución que lo puedan hacer. Y de ahí también hay otras instituciones regionales, tenemos aquí para nosotros CEPAL, BID, ASEAN, APEC, la Unión Europea, bien, hay Unión Africana. Entonces, hay bastantes instituciones que según la región se enfocan. Lo interesante todavía, podemos decir, la ONU es el que más o menos todavía está tratando de ver cómo puede salvar el papel de las instituciones. Lo que hemos visto especialmente con los objetivos de la ODS, muchas de estas instituciones toman uno. Si tenemos, por ejemplo, el uno que es fin de la pobreza, en fin, aquí podemos ver, por ejemplo, el PNV, que es Programa de las Naciones Unidas, que tiene 171 países. Aquí están sus objetivos, erradica la pobreza, se alinea más bien con el objetivo 1. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo 3. ¿No? Entonces, ¿cómo trataron todavía la organización la ONU tratando todavía de ver cómo puede estar a los grandes problemas que está afrontando el mundo? Tenemos el FAO, ¿no? Que está con el objetivo 2, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, con el objetivo 8, en fin, la UNESCO también con el 4, son algunos países que están ahí. Pero uno de los problemas que hemos visto, lo hemos sufrido especialmente en América Latina, es el FMI, ¿no?
tal cual como ha obligado, más bien, no sé si ha obligado o ha sugerido, y también, incluso hoy, la pregunta que hizo la doctora Correa, ¿no? Creo que a ti especialmente, ¿no? ¿Cómo nuestras élites han aceptado esto? ¿Qué tan dependiente o dependiente es nuestras élites o qué tanto han cooperado, han aceptado el plan de la ONU, que sabiendo que según nuestra capacidad, porque estamos hablando de una cosa que se llama el ritmo y la secuencia, cómo los países pueden, si todos los países pueden entrar con las mismas reglas, con los mismos jugadores. Algunos que pueden ir más rápido, otros no. Entonces, sin estudiar la nomenclatura, los objetivos específicos o los problemas específicos que tenemos adentro, lo aceptaron también, ¿no? Aquí hay que dar qué tanto las instituciones multilaterales, utilizando nuestras élites, aprovecharon a desarrollar sus objetivos, ¿no? Hemos hablado de esta política de la 3D que el FMI ha implementado en América Latina. En fin, pasamos con el grupo del Banco Mundial. El grupo del Banco Mundial tiene, por eso le llaman grupo, tienen casi 5 organismos, ¿no? Que tienen ahí. Tiene el BIRF, el IF, el CFI, cada uno tiene objetivos diferentes en cuestión al desarrollo para el mundo. Y si pasamos a la OCDE, bueno, en cuestión de instituciones, no tanto, da más que nada, son como esta estadística, cómo podemos utilizar algunas teorías o modelos de desarrollo. Tenemos a la UNCTAD y a fin en cuenta para entrar acá, por donde nos concierne en América Latina. En América Latina y el Caribe tenemos estas instituciones que creo que valga la pena de ver qué tan independientes son o qué tanto están aportando al desarrollo de nuestra región. Al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, financia proyectos de desarrollo económico, social e infraestructura en la región, ¿no? Pero al mismo tiempo son instituciones dependientes también de Estados Unidos, en el sentido que tan dependientes son para realmente poder actuar. Creo que Charles Camille ha hablado de esto, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, en Haití, la MINUSTA, que ha participado. Incluso vino con soldados brasileños, chilenos, argentinos, etc. Pero cuando hablamos de los fondos para que el trabajo pueda hacer, bueno, el fondo viene desde el centro. Ahí interfiere, ¿no? Igual podemos continuar con las instituciones de los bancos, de todas que tenemos aquí para América Latina. Bien, aquí me voy a detener para hablar de 2 asuntos, ¿no? Estamos hablando de limitaciones de las instituciones multilaterales. Tanto Danny Roderick y Maurice Obsterfeld, también lo ha hablado la CEPAL, también lo ha hablado la CEPAL, velocidad, geometría variable, velocidades y geometría variable. ¿Cuáles son? Nos dice que las limitaciones de las instituciones, ¿no? Una de las principales limitaciones de las instituciones multilaterales actuales radica en que fueron diseñadas bajo condiciones históricas que ya no corresponden a la realidad. Estábamos hablando de 2 países, 2 hegemonías, pero ya no, ni siquiera existe la URSS, ¿no? Estados Unidos, ya tenemos un China, tenemos un BRICS. Cuando uno, aunque cualquier página te metes ahorita, ¿cuál va a ser el próximo potencia económica? A fuerza te dice que va a venir China y también cuidado con India, ahí van a estar. Entonces, ¿vamos a seguir conviviendo con las mismas instituciones? No, ya no se va a poder. Y también han hablado de la geometría variable, ¿no? La geometría variable, por su lado, se refiere a situaciones en las cuales subgrupos de miembros, o posiblemente diferentes subgrupos en diferentes temas, ¿no? Desean perseguir formas de integración y cooperación más profundas. Depende con qué grupos están. No todos, aunque estamos en América Latina, si nos quedamos acá, no podemos seguir con las mismas reglas, aunque es CEPAL, aunque es Banco Mundial,
porque tenemos realidades, fuerzas económicas, problemas distintas que perseguir. Entonces, uno de los problemas que tienen las instituciones multilaterales hoy en día es que no tienen ni la velocidad ni la geometría variable, condiciones necesarias para una integración plenamente fructífero. Muchísimas gracias. Gracias, doctor De Silus. Que va a presentar, perdón. Sí. Julieta Ramírez va a presentar una ponencia denominada América Latina en el marco del foro China-CELAC. Doctora Ramírez. Sí, listo. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación y a los organizadores, a la UAM, al doctor Federico Manchoni, al grupo de trabajo del que también soy miembro. Bueno, el día de hoy yo les voy a presentar un poquito de algunas ideas que he estado trabajando y bueno, el trabajo se titula América Latina en el marco del foro China-CELAC. Entonces, más o menos va a estar así organizada la exposición. La importancia estratégica, que es el foro China-CELAC, antecedentes, objetivos y no está ahí, pero algunos de los principales desafíos, ¿no? Bueno, para poner un poquito en contexto y hablar de la importancia que actualmente tiene China y que se ha mencionado en otras de las ponencias, como se sabe, China desde la década de los 70 ha estado aplicando una serie de políticas y reformas que lo han llevado a jugar un rol más protagónico, no solamente en la economía mundial, sino de manera específica en América Latina. Y parte de ello se puede observar con estos planes de expansión comercial, que involucran también la participación de América Latina y el Caribe, como es la Ruta de la Seda, a través de la cual se pretende mantener conectados diferentes puntos claves para aumentar el comercio y reducir los tiempos para la distribución de las mercancías, ¿no? También ahí podemos destacar que China ejerce la diplomacia del dinero, ¿no? Es decir, lleva o presta muchísimos dólares a aquellos países que lo necesitan, ¿no? Entonces, con eso está buscando aumentar su influencia, no solamente en América Latina, sino también en África, ¿no? Esto se puede observar en indicadores, ¿no? En indicadores importantes en la región, y también, como dato general, podríamos hablar de que la importancia de China se puede notar en algunos de los indicadores totales mundiales, que son el PIB, el comercio y la inversión, ¿no? Cada vez se nota que hay un aumento de la inversión extranjera en diferentes regiones del mundo, pero de manera específica en América Latina y el Caribe y en África. Y también podemos ver que China está buscando establecer un rol más protagónico y disputando la posición hegemónica con Estados Unidos a través del ámbito tecnológico. Ahí también les presento un cuadro donde se puede observar cuáles son algunos de los países que concentran los mayores flujos de inversión en China. Bueno, ahí tenemos a Venezuela, Brasil, Ecuador, bueno, ahí está toda la lista. Es importante destacar que no tiene el mismo nivel de relacionamiento con toda América Latina, sino el vínculo más fuerte se puede establecer con los países de Sudamérica. Eso lo ha acercado o lo ha aproximado a que China se convierta en uno de los principales socios de la región y en el principal, en el número uno en Sudamérica. Y bueno, ¿cuál es la importancia que podemos destacar de América Latina? Pues por supuesto no podemos dejar de lado la importancia que tienen los recursos estratégicos que concentran varios países. Por supuesto el litio, ¿no? El triángulo de litio que reúne Argentina, Chile, ¿no? Bolivia. Por supuesto el cobre chileno, el aluminio y también las tierras raras brasileñas. Normalmente eso es lo que se menciona de por qué América Latina se ha convertido en una región estratégica, pero también podríamos señalar que América Latina brinda seguridad alimentaria a China debido a que también exporta muchísimos alimentos producidos, por ejemplo, por Argentina, ¿no? Y esta relación existe porque, bueno, China es uno de los países concentra un porcentaje importante de la población mundial
y bueno, necesita de todos esos alimentos para, pues para cubrir la demanda de la población. También, bueno, América Latina representa para China grandes mercados donde puede colocar parte de la inversión, ¿no? Y bueno, hay oportunidades para invertir sobre todo en el sector de la infraestructura. Y bueno, también podríamos señalar, además de los recursos naturales, de la seguridad alimentaria, de mercados donde se puede colocar la inversión, también podríamos señalar el deseo de China de aumentar la influencia en zonas donde normalmente no estaba presente, ¿no? Y de esa manera, pues, desplazar o fungir como un contrapeso frente a la doctrina Monroe, que representa, bueno, que Estados Unidos ha estado dominando a Estados Unidos. Y bueno, toda esta relación que ya que ha estado marcada por el aumento del comercio bilateral, sobre todo con algunos países que mencioné, ha estado reflejado en el Libro Blanco, donde se establecen las principales directrices, ¿no? Y la naturaleza de las relaciones que se van a establecer, incluyendo amplias áreas de cooperación que no tienen que ver únicamente solo con el carácter económico y comercialista tradicional, sino que se encamina hacia una agenda mucho más amplia, ¿no? La idea de China, digo la idea, porque una cosa es la teoría y después es la práctica, ¿no? Es que China busca establecer relaciones en América Latina y el Caribe que estén basadas en la igualdad, en relaciones compartidas y también relaciones de carácter más simétrico, a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Bueno, no podemos dejar de mencionar uno de los proyectos que ha sido señalado como uno de los más importantes, que es el puerto de Chancay, en Perú, ¿no? Donde se pretende, ¿no? Tampoco podemos destacar, no podemos dejar de lado la importancia que tiene la CELAC, ¿no? En toda esta coyuntura o en todo este contexto geopolítico, ¿no? No es casualidad que China haya elegido a la CELAC, ¿no? Que haya elegido a la CELAC, porque la CELAC es el único proyecto que reúne a las 33 economías de América Latina. Y la CELAC, pues claramente se contrapone frente al panamericanismo ejercido por Estados Unidos históricamente en la región, ¿no? Bueno, la CELAC también, hablando del tema de este seminario, ¿no? La CELAC, pues, trata de reflejar varios de los intereses integracionistas históricos, de promover ideas de la autonomía, de la unidad, ¿no? Un espacio donde haya una convergencia de intereses, ¿no? Donde pueda haber mayores niveles de cooperación y que haya una búsqueda continua de caminos propios hacia el desarrollo, ¿no? Y de ahí llegamos justamente a lo más importante que queremos destacar en esta presentación, que es el Foro China-CELAC, ¿no? Aquí es importante resaltar el liderazgo ejercido para la conformación de este foro de México y de Brasil, y el Foro China-CELAC se constituye como un espacio o como un espacio de interlocución entre las 33 economías de América Latina y, por supuesto, China, ¿no? Ahí tenemos también en la diapositiva, pueden ver cuáles son algunos de los valores promovidos dentro de este foro: la igualdad, el beneficio mutuo y el desarrollo compartido, con lo cual se quiere buscar un distanciamiento de la doctrina Monroe y también del consenso de Washington, ¿no? Hasta ahora, bueno, destacamos la importancia del Foro China-CELAC o de la CELAC en sí misma, porque la CELAC es el único proyecto integracionista que reúne a estas 33 economías y que China lo elige como la manera de relacionarse con la región. De ahí vemos que China ha establecido diferentes programas de cooperación, ¿no? Donde claramente se enfatiza desarrollar capacidades para los países menos adelantados, y también ha habido reuniones internas, ¿no?, que reflejan sobre todo esta idea de relaciones más asimétricas y una agenda mucho más amplia. Hasta el momento se han desarrollado 4 reuniones del Foro China-CELAC. La primera edición se llevó a cabo en 2015, ¿no?
Ahí tienen un poco el título de los eslogan: nueva plataforma, nuevo punto de partida y nuevas oportunidades. En esos eslogans se puede ver hacia dónde se quieren direccionar las relaciones, y ahí, bueno, comparto algunos fragmentos de los documentos oficiales donde se señala, por ejemplo, trato igualitario, beneficio mutuo, desarrollo compartido, un modelo de integración o de relacionamiento flexible y pragmático, ¿no? Que busca recuperar las particularidades de cada una de las economías, ¿no? Y bueno, este primer foro es importante porque algunos de los principales objetivos que cruzan también otro tipo de plataformas como son los BRICS es la idea de reforzar el multilateralismo, de reformar los organismos multilaterales para que los países subdesarrollados estén más representados, ¿no? Atender problemáticas globales como son el cambio climático, ¿no? Y también asegurar la paz duradera. La segunda reunión ministerial del Foro China-CELAC se llevó a cabo en Santiago de Chile, ¿no? Justamente aquí hubo un pequeño desencuentro. El eslogan inicial era destino común, la franja y la ruta, pero en América Latina buscaron modificarlo y lo cambiaron por CELAC, China trabajando por más desarrollo e innovación. Esto no es casual, no fue aprobado por los países de América Latina, ya que implicaba tácitamente aceptar, ¿no?, una conducta de sumisión. Y bueno, a través de la CELAC se ha buscado justamente promover estos deseos integracionistas de unidad, de autonomía, ¿no?, de contrapeso frente a las acciones llevadas a cabo por las principales ponencias. Después hubo una nueva reunión que se llevó a cabo de manera virtual por todo el tema de la pandemia, y bueno, hay un seguimiento de la agenda planteada durante el primer foro, ¿no? Ahí tenemos, de lo más destacable podemos señalar que hay una agenda amplia, ¿no? Cooperación agrícola bilateral, multilateral, desarrollo de infraestructura, o sea, grandes temáticas que están presentes y que se pueden observar a lo largo del avance de esta relación entre estos dos actores, ¿no? El fortalecimiento de los intercambios científicos, tecnológicos y académicos. Y la última reunión también se llevó a cabo en Beijing en 2025, ¿no?, donde se pretende dar continuidad a los objetivos planteados en ediciones anteriores. Para cerrar, bueno, para ajustarme el tiempo, ahí tienen en pantalla cuáles serían algunos de los principales desafíos que enfrenta el Foro China-CELAC. El primero, y creo que todos coincidirán, las tensiones geopolíticas en marcha, ¿no? En primer lugar, creo que Estados Unidos y China, o la disputa por la hegemonía entre los dos actores más importantes, ponen en una disyuntiva las economías latinoamericanas, y eso genera un conflicto. Y por supuesto que la visión de las economías latinoamericanas, ahorita tenemos un escenario en la región de fragmentación, de incertidumbre, y también observamos que los países, si bien muchos de ellos han avanzado en las relaciones con China, no es el caso de México, ¿no? Algunos, como México, no tienen una política claramente de cómo se van a relacionar con China en caso de que China siga generando influencia y siga ganando terreno frente a Estados Unidos, ¿no? Y además todos los conflictos que se encuentran en marcha, que ocupan más espacio, y que obviamente la relación con América Latina va ganando un papel relativamente secundario. Otro es el establecimiento de relaciones simétricas. ¿Qué es lo que pasa? Que el comercio, si bien es uno de los factores más importantes en la relación de China y América Latina, el comercio mayormente está determinado por la exportación de alimentos y de materias primas, ¿no?, sin que haya un cambio en la estructura del comercio que favorezca a las economías de América Latina. Hasta ahora se puede señalar que hay poca transferencia de tecnología, si bien en los planes del foro China se ha comprometido a avanzar, los resultados todavía no son visibles de cómo este intercambio puede permear a algunos sectores con mayor valor agregado y no únicamente a los alimentos y a las materias primas. Después también podríamos señalar la dependencia excesiva del financiamiento, ¿no?
falta ver, ¿no? Si bien China no condiciona, tal como lo hace el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, ¿no? Sí hay cierta presión o sí hay cierto condicionamiento a que los países sigan garantizando abastecer a China de materias primas baratas, ¿no? Que permitan que China en algún momento retome este crecimiento acelerado que se observó en los inicios del siglo XXI, ¿no? Esto que tiene que ver con el punto anterior, el problema de la poca diversificación en las exportaciones de los países de América Latina, ¿no? Eso es algo fundamental, ¿no? Mientras no haya transferencia tecnológica, mientras no haya una mayor participación de los países de América o de las economías de América Latina en sectores de las cadenas globales de valor con mayor valor agregado, pues esto va a repetir los mismos patrones históricos o la misma relación histórica de constituirse América Latina únicamente como una fuente o barata de materias primas y como abastecedora de las metrópolis. También, bueno, igual va ligado, o sea, pues todo va de la mano. ¿De qué manera o no se ha podido cristalizar? ¿De qué forma se va a incrementar o concretar la cooperación en materia tecnológica? Y también, como último punto, la coordinación regional, ¿no? Es decir, la poca articulación que hay entre los países de América Latina con esta nueva oleada de los gobiernos de derecha, ¿no? Cómo lograr que haya objetivos comunes y que se pueda reforzar la CELAC cuando todas las economías van en direcciones opuestas, ¿no? Y además se podría estudiar cada región de manera separada. Creo que algunos de los ponentes ya lo destacaban, ¿no? No hablamos de una América Latina, de una sola América Latina, eso es a lo que se buscaría o la situación ideal, pero la realidad apunta a que Sudamérica tiene cada uno de los países, ¿no? Tiene estructuras, comercio, políticas, regímenes diferentes. Lo mismo Centroamérica, muy apegada a Estados Unidos, y bueno, México, ¿no? Que como ya lo mencioné, sigue en el vaivén de cómo va a relacionarse con China y además sigue poniendo en primer lugar este vínculo que tiene con Estados Unidos. Entonces, bueno, esa sería mi participación. Según yo cumplí con los 15 minutos, creo que me pasé uno, y agradezco mucho el espacio. Muy amable, muchas gracias, doctora Ramírez. Bueno, damos paso a preguntas, observaciones, descalificaciones. Por favor, adelante. Felicidades a la mesa. Quiero hacerle una pregunta a Julieta. Quienes estamos en el enfoque marxista nos queda claro que las relaciones comerciales siempre son una parte que subordina a otra. Entonces, en las relaciones de América Latina con China, me parece que solamente se cambiaría de yugo estadounidense a yugo chino. El capital no tiene patria, ya decía Marx, ¿no? Entonces, no sé si has avanzado en examinar evidencia empírica de qué ha estado pasando con estas relaciones comerciales y si verdaderamente consideras que las cosas podrían ser diferentes en estas relaciones comerciales en relación con las que ahora se tienen con Estados Unidos, ¿no? Nada más. Sí, también muchas gracias. Ha sido otra mesa muy interesante. Tengo un par de preguntas, digamos, para la mesa en general. La primera es, ¿piensan que es reversible la acción de Trump, sus consecuencias sobre el orden mundial? Si ganan, por ejemplo, los demócratas y todo esto, o estamos enfrente a movimientos más estructurales, ¿sí? Y relacionado a esto,
Ok, se ha hablado todo el rato de Trump y todo esto, pero poco de Obama, porque hay también elementos a veces de continuidad, ¿no? La estrategia nacional de Obama también ya identificaba a China como reto principal y quizá de algo que logró en América Latina es romper con todos las diferentes formas de integración alternativas que se estaban creando. Eso fue Obama. También la pregunta sobre, ok, procesos de desintegración o fragmentación, pero al mismo tiempo procesos de articulación, ¿no? No siempre quizá positivo. Hablo, por ejemplo, no sé, el escudo de las Américas, ¿no? Ok, que es de los gobiernos de derecha y todo esto, pero también como reacción a lo que está haciendo Trump, pienso, no sé, en la Unión Europea, por ejemplo, hay una unidad que no se había visto desde tiempo en algunos aspectos, a pesar de las fragmentaciones que hay. Entonces esto, y la última, un poco, ¿qué tan fuertes son esos vínculos que tiene China con América Latina? Sí, hay comercio y todo esto, pero a veces en términos de ejercer hegemonía, la parte económica es también muy débil, que se puede, es muy evanescente, ¿no? Ok. Pienso, por ejemplo, con Venezuela, ¿no? Después de lo que pasó, inmediatamente los vínculos con China casi desaparecieron, ¿no? Y quizá ahora, no sé, con otros países donde está ganando la derecha, también puede pasar algo, ¿no? Entonces me pregunto si lo que estás analizando, si el comercio, todo esto, las bonitas palabras de esos forums, ¿no? Pero de fondo, ¿qué tanto son fuertes estos vínculos, ¿no? Y son resistentes también a los vientos, ¿no? Que se enfrentan. Sí, eso. Muchas gracias. Gracias. También me uno a la felicitación de muy bien la mesa. Son algunas preguntas para la mesa. Si no entendí mal la presentación del doctor Stey, entonces la geoeconomía que ahora llaman no es nueva. Digamos, ya se ejercía desde antes y podría ofrecer algún comentario al respecto. Es decir, estas sanciones económicas, imposiciones, no son del todo nuevas, de acuerdo a lo que presentaba en su presentación. Luego, otra es si, un poco para Vendrell, ¿puedes hablar de crisis o de fin del multilateralismo? O sea, es una pregunta que siempre todo el mundo se hace. Si es una crisis, tú manejas como crisis, o si es el fin de esto y va a ser alguna nueva forma de que los países logren el sueño inconcluso, ¿no? Y finalmente, para Julieta, dos cuestiones. Una es, China no ha fijado un papel sobre, por ejemplo, la migración que tiene la región tan importante de tránsito por toda América Latina, ¿no? No sé si yo me equivoco, pero me parece que no tiene fija una posición, se ha hecho oídos sordos. No sé si puedas comentarnos algo de esto, porque al final sí ha invertido en infraestructura en diferentes países. Es diferente, Ricardo, tu presentación, la ayuda o el involucramiento en diferentes países, pero no hay nada sobre ayudas a la migración de tránsito por toda América Latina, que es un problema social fuertísimo. Y la segunda es que desde los 80s ya había esta idea de la transferencia tecnológica y lo presentas también nuevamente tú, ¿no? No se puede diversificar las exportaciones. ¿Cómo se podría, si existen algunos indicadores o avance en esta transferencia tecnológica, o estamos igual que hace 40 años atrás? Y gracias, felicidades a todos. A ver, sobre la exposición de Jaime,
yo recién en corto observaba que en realidad el orden, y de eso voy a hablar mañana yo un poco más, pero el orden de Naciones Unidas no se definió como liberal en 1945. Sí, el agregado, la predicación como liberal, nació, digamos, desde el pensamiento liberal americano a principios de los 90. Y no hubiera cabido que en el año 45 el orden de Naciones Unidas se definiera como liberal. Es más, la definición de autodeterminación de los pueblos implicaba la posibilidad de un régimen político autodeterminado. Es decir, sin ese reconocimiento era imposible que se definiera el orden liberal, el orden de Naciones Unidas como liberal. Observación para tener en cuenta. Segunda cuestión, y tiene que ver un poco con cómo pensamos las cosas, sobre Vendrell. Vendrell dice, bueno, cita, y con razón, cuando la realidad choca con las instituciones tienen que cambiar. Pero ¿con qué realidad chocan las instituciones? Con una realidad institucionalmente estructurada. Porque la realidad a la que nos referimos es una realidad construida por acciones humanas, no son acontecimientos naturales. No es que salga el sol todos los días por la mañana, sino que es una realidad que ha sido motivada por acciones voluntarias de los actores que han generado esa realidad. Entonces, veamos las cosas así. Las instituciones son fundamentalmente un conjunto de normas y las organizaciones son organizaciones que tienen por función vigilar el cumplimiento de esas normas. En base a esas normas, que son definiciones reguladas de conducta, los actores realizan actividades que generan una realidad, ¿no es cierto?, es decir, que después choca con las instituciones. Desde la modernidad, desde la Ilustración a fines del siglo XVIII, las instituciones modernas toman conciencia de que son finitas, de que la realidad se mueve de una manera parcialmente independiente de su definición normativa. Y por lo tanto las instituciones prevén la forma de modificación de sí mismas. Todas las instituciones modernas establecen criterios de reestructuración, reformulación o cancelación de sí misma, porque se prevén como formas finitas de organización de la actividad de humanos progresistas, en el sentido de que caminan sobre un terreno que va haciéndose, caminando se hace terreno. Esa idea progresista de las sociedades modernas implica que lo que las instituciones tienen que hacer para modificarse a sí mismas es un proceso que debe seguir la norma para modificar la norma. Cuando Trump violenta las normas, explícitamente comete un delito. Trump es un delincuente internacional. ¿No? Y no podemos, digamos, la realidad no entró en un caos como resultado de que de pronto la ley de gravedad impedía que las manzanas cayeran al piso. Es decir, bien, sobre esto, bueno, pero quiero dejar pendiente ese problema porque me parece muy importante. Y finalmente, lo que yo creo que es una intervención sobre Julieta que tenía que ver, sobre una pregunta que se le hizo a Julieta, tú, que, perdón, sí, que con China cambiamos de yugo. Y yo ahí tengo un problema que consiste en lo siguiente. Yo no sé si cambiamos de yugo. Yo sé que estamos soportando
con toda seguridad en las Américas el yugo de Estados Unidos. Es decir, yo no puedo pensar en un imperialismo chino que en términos de cómo se pronuncia China en este momento ofrece una alternativa no hegemónica, declarativamente. Y me puedo imaginar que es un posible imperialismo futuro, pero el imperialismo estadounidense, ¿no es cierto?, es un imperialismo explícito, delictivo, violatorio de las instituciones que siguen siendo el referente normativo para definir lo que nos parece que es correcto en el mundo. Lo dejo ahí. Bueno, terminamos. Perdón. Sí. A ver, así, muy telegráfico. Creo que sí, en parte, las medidas de Trump son reversibles en otro escenario político, pero creo que van a dejar huella de todas maneras. ¿Ya? Entre otras cosas, en las relaciones con lo que se supone que son los aliados estadounidenses, con esta idea de que en realidad no son aliados, o son subordinados, no son nada, etc. Creo que eso va a quedar como huella, digamos, y que va a redefinir las relaciones con Europa, ojalá con América Latina, etc. Sanciones sí, desde hace mucho. Estados Unidos ha sido un imperialismo fuerte, violento. ¿Ya? No estoy pensando solo en las sanciones, estoy pensando en las intervenciones, digamos, son cientos de intervenciones. Entonces, ha habido, no en los niveles en que hoy las aplica Trump, digamos, que son niveles llevados estrictamente al extremo. Si es crisis del o crisis en el multilateralismo, depende. Depende qué supongamos que ocurriría si decimos que es una crisis del multilateralismo. No me imagino un escenario en el cual lo que rija sea estrictamente la ley de la selva, la ley del más fuerte, etc. Va a haber algún orden ahí que habrá que construir, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, ¿a qué llamamos multilateralismo y qué lo podría reemplazar? Es una cosa en el aire. Y respecto del orden liberal, sí. A ver, es la manera en que se define mirado desde después. O sea, hay autores que mirando desde décadas posteriores definen como liberal algunas características importantes de los principios que se aplicaron a partir de Bretton Woods. Pero es un tema a discutir. Bien, rápido. ¿Crisis o fin del multilateralismo? Creo que están en crisis, más que nada. Porque a fin de cuentas, tal cual como acaba de decir el profesor Stein, no podemos estar en un mundo, incluso hasta los más fuertes, incluso Foucault lo ha dicho, ¿no? La negociación es la condición que el vencedor lo ofrece al vencido. ¿Qué quiere decir? Necesita un espacio, sea de respeto, ¿no? O de que se puede continuar tal cual con el statu quo, ¿no? Entonces yo creo que está en crisis debido a la asimetría que tienen los estados adentro, ¿no? Y que como hemos platicado al principio, le hemos dicho que el desarrollo, bueno, es rápido para pasar con la observación del doctor Manchón, que el desarrollo de los acontecimientos cree su propia lógica que a veces es indeterminable cómo va a entrar, tanto por factores endógenos como exógenos dentro de los países, con los otros países internacionales, y de repente viene algo bastante difícil a ver. Si las instituciones van a seguir existiendo, se van a modificar,
pero se necesita incluso para tanto los débiles, porque si hoy en día estamos hablando de donde podemos decir Trump es un delincuente o tal, es porque basamos sobre leyes, ¿no? Que Trump está. Entonces necesitamos las instituciones. Creo que están en crisis y más vale que pronto lo podemos resolver, pero va a ser qué tan grave cómo se puede encontrarlo. Pero creo que las instituciones lo necesitamos y van a seguir aquí. Muchísimas gracias. Bueno, son muchas preguntas a las cuales yo quisiera tener una respuesta clara, pero bueno, trataré de mencionar algunas ideas que no estoy segura si es lo que va a ocurrir, pero bueno. Sí, creo que sí puede existir este cambio. O sea, la idea es que las economías no repitan estos patrones históricos y se rompan, ¿no? Esta idea de la dominación por parte de Estados Unidos, sino que ahora a través de la integración, que para mí sigue, aunque ahora no es el mejor momento para hablar de la integración, más que una alternativa, es una necesidad que las economías latinoamericanas tienen para generar mecanismos de contrapeso frente a las economías desarrolladas, que ellas siempre nunca van a promover relaciones simétricas, sino de dominación, ¿no? Su propia naturaleza. Y bueno, de China también estoy decepcionada. O sea, estoy decepcionada de China porque creo que en lo discursivo se habló muchísimo del vínculo y al final, pues es un vínculo débil. ¿Por qué es un vínculo débil? Porque al final este vínculo está ligado al carácter comercialista únicamente. Más allá no hay otra cosa. Y eso está visto, que China no hizo nada. No creo que, o sea, creo que sí fue decepcionante, ¿no? Que después de toda esta evidencia de los montos de inversión, no hiciera nada, no se manifestara lo suficiente frente a Venezuela, pero eso también nos lleva a cuestionar si en realidad China está en la posibilidad de ocupar el puesto de Estados Unidos, ¿no? Siendo Estados Unidos que tiene una capacidad militar inmensa. Algunos señalaban en el caso de China que por qué no había prestado asistencia militar, pues le tomaría muchísimo tiempo llegar, ¿no? A diferencia de Estados Unidos que tiene bases militares, ¿no? Entonces, bueno, es un poco. Y bueno, respondiendo a la pregunta de la migración, bueno, no, claramente el tema de la migración es un tema prioritario, no es un tema que aparezca en la agenda de China, del foro China-CELAC. Lo que sí aparece, o bueno, más como lo percibe China, es el tema de la pobreza, del subdesarrollo. La pobreza, el subdesarrollo y la desigualdad como generadoras de la migración y que considera que mitigando de raíz esta problemática se podría combatir, pero no abiertamente tiene una posición respecto de la migración. Y bueno, creo que ahí me quedarían mis reflexiones. Muchísimas gracias.